Vamos a resolver en esta sesión problemas de programación lineal utilizando el método analítico. El método analítico consiste en resolver un problema de programación lineal sin importar el número de variables. Solo que acá es un método que utiliza la enumeración exhaustiva de todas las soluciones posibles en el problema. En la presentación la encontramos aquí en la sección que dice método analítico y vamos a irnos al ejemplo que tenemos en esta sección. Tenemos un problema en forma canónica, es un problema de maximizar, tenemos dos restricciones de tipo menor o igual. Lo primero que tenemos que hacer en el método analítico es pasar el problema de su forma canónica a su forma estándar. En el caso de restricciones de tipo menor o igual, necesitamos agregar variables de holgura. Por ejemplo, en este caso, lo que necesitamos hacer es agregar S para pasar esta restricción a un formato de igualdad. En este caso, por ejemplo, lo que tendría que hacer con esta primera restricción sería agregar este 1 para que yo obtenga una ecuación. Y en la segunda restricción, como es menor o igual también, entonces agregaría una S2 más S2 para que yo obtenga una ecuación. Recuerden, ¿por qué necesitamos trabajar con ecuaciones? Porque, de acuerdo al método gráfico, si recuerdan, necesito encontrar los puntos de intersección de las rectas o los planos, si lo queremos ver en tres dimensiones, un problema de programación lineal. Entonces, cuando nosotros trabajamos como ecuaciones, por ejemplo, la primera restricción la trabajo como una ecuación, pues estaría hablando de la línea azul, toda la línea azul que tengo acá. Y de manera similar, la segunda restricción, cuando yo la trabajo en su forma estándar, al agregar variable de holgura, S2, entonces estaría trabajando con la línea recta de color naranja. Y con esto, yo puedo empezar a resolver los sistemas para encontrar todos los puntos de intersección, incluyendo los puntos que no sean factibles. Por eso este problema, el método analítico o método de prueba y error, va a encontrar todas las intersecciones en el problema. Acá, si vemos la gráfica, ¿cuántas intersecciones posibles tengo? Tendría 3 intersecciones posibles. Pero, perdón, 6 intersecciones posibles. 6, pero de esas 6 soluciones, viendo en la gráfica, vamos a ver que solamente 4 son factibles y 2 van a ser infactibles. La forma de determinar cuáles son factibles o infactibles, pues va a depender de los valores que tengan nuestras variables. Y estas variables, cuando se resuelvan, resultan ser menor o igual a 0, o mejor dicho, menor a 0, o sea, negativas. Recuerden que ese supuesto de no negatividad se tiene que cumplir siempre. Si es negativa, entonces, ¿qué quiere decir? Que la solución es infactible. Y esa solución no me va a servir para evaluarla en la función z. Solamente me voy a quedar con soluciones que sean mayor o igual a 0. Entonces, el primer paso, pasar el problema a su forma estándar. De esta manera, si nosotros vamos a nuestro planteamiento, este problema, al agregar la variable de holgura, sería más S1 igual a 450,
y sería más S2 igual a 600. En total, ¿cuántas variables voy a tener? Voy a tener X1, X2, S1 y S2 que van a ser mayor o iguales a 0. En total voy a tener 4 variables. ¿Y cuántas restricciones tiene el problema? En este caso tiene 2 restricciones. Ahora, con esta información, yo puedo determinar cuál es el total de combinaciones, o mejor dicho, de soluciones posibles que voy a encontrar. Esas combinaciones, pues van a ser de 4 variables. Voy a tomar un subconjunto de 2 restricciones para obtener que el número de soluciones o puntos que voy a calcular en el problema, pues se puede resumir a lo siguiente. Esto sería igual a 4 por 3 por 2 factorial. Y acá, al tener esta división 4 por 3, esto me va a dar 12. Y 12 entre 2 factorial, pues sería 12 entre 2, sería 6. Si se dan cuenta, estas 6 soluciones que yo necesito obtener son los puntos que corresponden a los puntos de intersección en la presentación del ejemplo que estamos resolviendo. Son los 6 puntos que vemos acá. Que les acabo de comentar: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Lo que necesitamos hacer es obtener conjuntos, o mejor dicho, subconjuntos de restricciones o de ecuaciones lineales. ¿Cuáles van a ser esos subconjuntos? Por ejemplo, de este problema, bueno, ese hace falta trabajarlo en la forma estándar. Vamos a poner aquí la forma estándar del problema. Si vemos acá, este sería el formato estándar del problema. Vamos a formar subconjuntos de ecuaciones lineales. Como el número de restricciones es 2, para que yo pueda resolver un sistema de ecuaciones lineales, ese sistema de ecuaciones lineales tiene que ser una matriz cuadrada. Entonces, ¿cómo vamos a formar la matriz cuadrada? Si solamente tengo 2 restricciones, entonces las matrices que voy a resolver tendrán que ser de 2 por 2. Por ejemplo, acá voy a marcar uno de los subconjuntos, que sería x1, x2, y lo resuelvo. Ahora, la forma de resolver el problema, bueno, ese conjunto de ecuaciones lineales, ese subconjunto, pues va a ser utilizando álgebra lineal. Acá tengo una representación de este sistema de ecuaciones lineales en forma de matriz. Tenemos la expresión AX igual a B, en la que A representa la matriz de coeficientes del lado izquierdo, la X el vector de variables de decisión, y B pues el lado derecho, que es 450 y 600 en este caso. Para resolver este sistema, o sea, para encontrar los valores de las X, ¿qué necesitamos? Necesitamos trabajar a la matriz de coeficientes A con la inversa de esa matriz. Entonces, acá, lo primero que vamos a hacer es encontrar la matriz inversa de A. Una vez encontrada esa matriz inversa, que lo denotamos como A la menos 1, la multiplicamos por el vector del lado derecho y eso nos va a dar el resultado de las variables de decisión, x1 y x2 respectivamente. De igual forma,
El siguiente sistema de ecuaciones con el que voy a trabajar, pues sería la siguiente pareja de variables, que ahora tendría que ser x1 con s1. Y con esas dos variables formo el sistema de ecuaciones lineales y resuelvo. Y acá, para resolver el sistema, aplicaría de nuevo la misma expresión anterior en su forma matricial, en la que tendría que trabajar, que en este caso, las variables con las que voy a trabajar el sistema sería x1 y s1, el valor de esas variables, la voy a encontrar multiplicando la matriz inversa de los coeficientes del lado izquierdo, que en este caso sería 1, 1, 2 y 0. Recuerden que son las columnas de x1 y s1. La inversa de esa matriz y la multiplico por el lado derecho. El vector del lado derecho, que es b. Muy bien. De manera similar, cuando yo quiero armar el siguiente conjunto de ecuaciones, tomaría x1 con s2, armo el sistema, sería x1 en la primera igualdad, pues sería nada más x1 igual a 450. Y en la segunda, porque es 0, no tengo s2. Y en la segunda igualdad sería 2x1 más s2 igual a 600. Y aquí las variables con las que voy a trabajar pues van a ser x1, s2. Y necesito encontrar la matriz inversa del coeficiente del lado derecho, sería 1, 0, 2 y 1, multiplicada por el vector del lado derecho, que es 450 y 600. Entonces, de esta manera vamos a encontrar que vamos a formar 6 sistemas de ecuaciones que corresponden a las 6 soluciones que necesito evaluar. Aquí tengo x1 con s2. El siguiente sistema sería ya x2 con s1. El siguiente sistema sería x2 con s2. El siguiente sistema sería eh, S1 y S2. Por default, las variables que no incluyo en los sistemas son cero. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo resuelvo, por ejemplo, vamos a contabilizar los sistemas. Tengo el primer sistema, es el primero. El segundo sistema, el tercer sistema. Tengo el cuarto sistema. Tenemos el quinto sistema y tenemos el sexto sistema.
Si se dan cuenta, tengo 6 sistemas que son las combinaciones posibles de las variables con las que voy a trabajar. Y las variables que no entran a los sistemas son 0 por defecto. Por ejemplo, en el sistema 1, x1, x2, para las que resuelvo el sistema, me van a dar un valor. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, con S1 y con S2, que no están en el sistema. Esto quiere decir que no están en la base. Estos sistemas que estoy formando, yo los llamo como base. Esta sería mi base. En este caso, en el primer sistema, la base está formada por las variables x1 y x2. O sea que x1 y x2 son variables básicas. ¿Qué pasa con S1 y S2 que no están en el sistema 1? No aparecen. En automático, esas variables al no aparecer son cero. Y por lo tanto, pues estas variables se consideran no básicas. De manera análoga, en los demás sistemas, todas las variables que aparecen en el sistema se llaman básicas. O sea, en el segundo sistema, en la base tengo a x1 y a s1. Pero ¿qué quiere decir entonces que x2 y s2 son 0 y esas son variables no básicas? Y así sucesivamente. En el sistema 3, x1 y s2 son básicas. Pero ¿qué pasa con S1 y con perdón, con S1 y con X2? En este caso, S1 es 0 y X2 es 0. Y estas son no básicas. Y así ocurre para todas las variables en todos los sistemas restantes. Siempre que estén en el sistema, o sea, en la base, en el sistema 4, por ejemplo, X2 y S1 son variables básicas. En el sistema 5, X2 y S2 son variables básicas. En el sistema 6, S1 y S2 son variables básicas. De esta forma, todas las variables que estén en los sistemas son básicas y las que no tienen 0 de valor y se consideran no básicas. Vamos a poner un ejemplo de cuál sería la solución al primer sistema. Vamos a utilizar una hoja de cálculo para ir viendo esas operaciones. Vamos a utilizar una hoja de cálculo para ir viendo esas operaciones de encontrar la matriz inversa del problema. Entonces vamos a una hoja de cálculo, puede ser Excel o bien alguna hoja de cálculo, por ejemplo, de la G Suite de Google. Al final las operaciones van a ser las mismas en todos los casos. Entonces, vamos con el primer sistema de ecuaciones. Aquí tenemos las primeras dos columnas, x1, x2. Vamos a calcular la matriz inversa de ese primer sistema. Y eso lo encontramos con la función m inversa, matriz inversa. Seleccionamos la matriz y seleccionamos un espacio que corresponda a los resultados que voy a guardar de esa matriz. En este caso, la matriz es de 2 por 2
Entonces, el resultado de la matriz inversa va a ser una matriz de 2 por 2, dos filas, dos columnas. Y acá presionamos Enter. En este caso estoy utilizando la hoja de cálculo de Google. Si ustedes están en 365, en Office 365, también solamente con dar Enter. Caso contrario, tendrían ustedes que invocar la combinación de teclas Control Shift para que puedan ustedes introducir la fórmula como una regla. Aquí yo no necesito hacerla, solamente si necesito seleccionar el espacio correspondiente al resultado de la matriz inversa y simplemente presionar Enter. Acá, para encontrar la matriz inversa de, de este primer sistema de ecuaciones, entonces solamente basta con seleccionar un espacio de 2 por 2, dos filas, dos columnas, porque es el espacio que va a ocupar la matriz inversa de mi sistema de ecuaciones lineales. Y entonces invoco a la función m inversa de la matriz que forma el sistema y presionamos Enter o Shift, Control y Enter. O bien en lugar de Control, Command si están en equipos Mac. Pero en este caso con la hoja de cálculo de Google, solamente con que yo presione Enter es suficiente. En el caso de Excel, si están en 365, igual solamente con que seleccionen el tamaño de la matriz del resultado, aplican la fórmula M inversa y presionan Enter y en automático lo pasa como una fórmula de un arreglo. Si no, utilicen esta combinación de teclas para introducir los resultados como un arreglo, ¿no? Como una matriz. Muy bien. Ahora, con esto, ya que tengo la matriz inversa, recuerden, eso que estoy obteniendo acá, ese resultado es el que iría en la matriz inversa para resolver mi sistema de ecuaciones lineales. Esta matriz inversa que acabamos de calcular sería esta. 2 menos 1, 1 y menos 1 creo que era. Tendríamos que revisar. Es menos 1, 1, 2 y menos 1. Menos 1, 1, 2 y menos 1, perdón. Aquí la matriz inversa es menos 1, 1, 2 y menos 1. Esta sería la matriz inversa de 1, 1, 2 y 1. Entonces, si yo tomo esa matriz inversa y la multiplico por B, la voy a escribir acá. Menos 1, 1, 2 y menos 1. Y eso lo multiplicamos por el vector B, que es 450 y 600. Esto me va a dar como resultado lo siguiente. Vamos a calcularlo con la hoja de cálculo. Acá van a ser solamente dos, es un vector de dos variables. Voy a seleccionar solamente dos celdas y voy a aplicar la multiplicación de matrices. En este caso voy a multiplicar la matriz inversa por el vector del lado derecho B. Y entonces, la solución es de 150 y 300.
sea que el resultado de x1 es 150 y de x2 es 300. ¿Los resultados son mayor o igual a 0? Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta solución que acabo de encontrar es una solución factible. Ahora, ¿cuál es la solución en realidad? Toda la solución es el vector 150, 300, 0 y 0, que corresponde a x1, x2, s1 y s2. Y esta solución es factible. De hecho, como S1 y S2 son no básicas, por defecto tienen el valor de 0. Ahora, ¿cuál es el valor de Z? Pues lo que necesitamos hacer es sustituir esos valores que tengo en la función objetivo Z y calcular cuál es ese valor de Z, que sería 3 y 4 en los coeficientes. Pues aquí lo que voy a hacer es tomar el vector de resultados, bueno, el producto punto del vector de variables de decisión por el vector de coeficientes, que sería 3, 4, 0 y 0. Y esto lo multiplicamos por 150, 300, 0 y 0. Voy a obtener el valor del escalar que corresponde a z, que sería 3 por 150 más 4 por 300 más 0 por 0. Y de esta manera tener que el valor de z correspondiente para esto sería el siguiente. El valor de z es de 1650. Esos pasos que acabamos de aplicar para el primer conjunto de sistemas son los que se van a aplicar para todos los sistemas que se formaron, que son 6, por lo tanto vamos a obtener 6 soluciones. Recordamos que resolvemos el sistema, entonces para aquellas variables que el sistema no se resuelve son 0. Estas son variables no básicas porque no entraron en la base. X1, X2 sí entraron en la base, se resuelve, pero S1 y S2 no. Entonces, con esto ya podemos calcular también cuál es nuestro resultado de Z. Acá, como todas, bueno, las soluciones que se calcularon son mayores o iguales a 0. Y por todas me refiero solamente a las que entraron a la base. Entonces, aquí podemos determinar si la solución es factible o no. Aquí es mayor o igual a 0, todo el vector que acabamos de calcular así, entonces la solución es factible. ¿Qué pasa con el valor de z? Como estas variables x1 y x2 no siempre van a aparecer en esta posición, porque siempre calculamos para los que entran, las variables que están en la base, por ejemplo, x1 y x2 serían el siguiente conjunto de soluciones para las cuales voy a resolver el sistema. Entonces no los voy a tener siempre en el orden que deseo. Entonces, para evitar eso, vamos a utilizar la función coincidir de Excel o en este caso, de la hoja de cálculo de Google, es la misma. La función se llama coincidir. Entonces necesito determinar qué posición ocupa esta variable x1 dentro de este rango
Y aquí voy a fijar la celda. Y como ese nombre X1, X2 son valores que encuentro en las etiquetas que le puse a las variables con las cuales nombré, digamos, este vector Z. Entonces, vamos a decirle que sea una búsqueda exacta con el cero. Esta misma expresión está disponible en Excel. Acá, si corremos la fórmula, es lo que nos quiere decir esa expresión, que los índices de X1 en el vector de Z es la columna 1, el índice 2 es la columna 2 y así sucesivamente. Con esto puedo encontrar los coeficientes de Z. Y acá voy a utilizar una expresión que se llama índice, la función índice, que ahora me va a permitir a mí indicarle cuál es la referencia que estoy buscando. En este caso, por referencia, le voy a decir que me busque en esa fila de valores. ¿En qué columna, en qué fila? Perdón, en este caso solamente es una fila. Le pongo que es la fila 1 y ahora en qué columna. La columna entonces acá va a ser lo que tengo en el valor índice. Y de esta manera tengo que los coeficientes que corresponden a esta posición son el 3, el 4 y el 0. ¿Esto para qué? Para que yo calcule el valor de Z como la suma producto. O bien puedo utilizar la multiplicación de vectores, pero al final la suma producto y el producto punto equivalen a lo mismo cuando yo utilizo estas expresiones en Excel. Aquí voy a tomar la suma producto de quién, del valor que tengo en la solución para X1 y X2 con los coeficientes que corresponden a Z de acuerdo a la posición en las que los obtuvimos. Y tenemos que el valor que corresponde a Z es 1650, que es lo que habíamos discutido previamente. Entonces, este esquema que tenemos acá es simplemente repetirlo para todas las soluciones que obtuvimos. Y podemos evaluar si la solución es factible o no. Si es factible, entonces la consideramos para los valores de Z. Si no es factible, entonces la descartamos. Acá vamos a poner una etiqueta que sea óptima. Todavía no sé si es óptima o no. Vamos a ver después de que hagamos la evaluación de todos los puntos. Y aquí pues vamos a ir repitiendo digamos, el algoritmo. Al final, siempre estas variables que están en la base, siempre estas variables que tengo en mi base, son básicas. Entonces, esta X1 y S1, que son las de esta base, pues van a ser básicas. Y las otras dos, ¿cuáles son las que no entraron a la base? Las que no entraron en la base fue X2 y S2, y estas no van a ser básicas.
Acá la solución, pues, como les decía, acá es aplicar la misma operación, es la inversa, y resolver nuestro sistema para estos valores. Aquí entonces tenemos que aquí la solución es factible, pues sí, ¿no? Esto me igual a cero. Y acá aplicamos la misma operación. Aquí básicamente es copiar y pegar las fórmulas y para la tercera solución, y voy a copiar y pegar. En la tercera solución, entran a la base X1 y S2, que quiere decir que X2 y S1 no son básicas. Aquí necesitamos arreglar esta fórmula. Muy bien. Aquí lo que nada más tendríamos que verificar es la fórmula. Aquí nada más cambiamos la fórmula. La diferencia es que acá sí necesito invocarla como un arreglo con Control, Shift y Enter para que tenga el resultado deseado. Entonces, acá por ejemplo, la tercera solución no es factible. Vamos a cambiarle un color nada más para hacer la diferencia. No es factible, entonces este valor de Z no me sirve. Nada más verifico que ya tengo todas las matrices inversas. Y ahora sí,
Copiamos y pegamos. Y actualizamos las etiquetas, nada más de las variables. Por ejemplo, en la cuarta ecuación, en el cuarto sistema, entran a la base x1, s1, que quiere decir que x1 y s2 son no básicas. En la quinta, entran a la base x2 y s2, que quiere decir que x1 es no básica y s1 es no básica. Y al final, S1 y S2 son básicas, lo que quiere decir que X1 y X2 son no básicas. Por lo tanto, si vemos nosotros el desarrollo de cada solución que tuvimos dos soluciones que son no factibles, que corresponden al tercer y cuarto sistema. Y de las que son factibles, el valor que nos da el valor más grande, o sea, el máximo valor, es de 1800. Quiere decir, eh, la óptima corresponde a la solución x2 450, s2 150, x1 0 y s1 0. Si reducimos esta interpretación de la solución solamente a las variables originales x1 y x2, esto corresponde a x2 450 y x1 en 0. Que analizando la gráfica que tenemos en la presentación, es el que tenemos marcado como una estrella y está en la intersección con el eje de las Y. Y ustedes van a la presentación y verifican, tenemos esta solución. Y voy a poner por un momento la gráfica y vemos precisamente que la solución óptima a este problema la encontramos en la coordenada 450, siendo x2 450 con x2 con x1 igual a 0, x2 450 y x1 igual a 0, lo que tenemos marcado aquí con la estrella. Si ustedes se dan cuenta, son 6 soluciones, son las 6 sistemas que resolvimos. De esas 6, 2 son infactibles, que corresponden a los puntos negros que tenemos aquí en la gráfica, porque esos están fuera del área de factibilidad, y entonces solamente 4 puntos forman la región factible. Y de esos 4, el mejor valor está localizado en la coordenada x2, 450 y x1, 0. De esta manera resolvimos este problema de programación lineal con el método analítico. Como se pueden dar cuenta, el primer paso es poner el problema en su forma estándar. Una vez que lo tenemos en la forma estándar, formamos sistemas de ecuaciones lineales. Estos sistemas que se van a formar nos tienen que dar matrices cuadradas para poder encontrar la solución si existe a cada conjunto. ¿Qué es lo que determina el tamaño de esa matriz? Lo determina el número de filas que tenemos en el problema. De tal manera que en este ejemplo que resolvimos,
nuestro sistema tenía dos restricciones, por lo tanto, nuestras matrices que forman cada sistema son matrices de qué tamaño? Son matrices de tamaño 2 por 2. O sea, esas A's siempre tienen ese tamaño. Si por alguna razón las restricciones fueran 3 o 4, eso es un ejemplo, entonces las matrices con las que trabajaríamos serían de 3 por 3. Y este es el método analítico para resolver problemas de programación lineal.